ahora que le quería preguntar a Esper, usted votó en contra, votó como Máximo. Bueno, así como Juntos votó con parte del kirchnerismo. A ver, el único que a nosotros en Avanza Libertad nos animó a hacer política es pensando en soluciones a los problemas concretos que tiene la gente. Si eso me lleva a coincidir con el mago sin diente o con la bruja cachabacha, a mí me tiene sin cuidado. El único norte es no hacer nada que perjudique a la gente. Nosotros somos representantes de ellos, somos sus servidores, no podemos hacer nada en contra de lo que nosotros consideramos que está mal. Este es un programa económico desastroso para la gente de laburo. Ahora, entrar en default no no- hubiese sido No, perjudicial no, eso es para una la falsa gente. dicotomía que la metió el kirchnerismo y Junto por el Cambio se la compró de acá a Alaska. No era este programa económico desastroso o default. El vencimiento del 21 y 22 de marzo suman 2.800 millones de dólares. El Banco Central tiene líquido para entregar 3.500. Se podía pagar y negociar un mucho mejor acuerdo y no este desastroso acuerdo para la sociedad. Pero coincide Acá lo van a con reventar. Fernanda. Le van a reventar impuestos al sector privado. Le van a sacar todo el crédito bancario porque el déficit se va a financiar colocándole bonos al sector bancario. Bancario, sí. Va a haber un tarifazo monumental. Ya empezaron con los impuestazos. Ya sabemos que las valuaciones fiscales de los inmuebles se van a duplicar, triplicar o cuadruplicar. Ya empezaron a amagar con suba de retenciones. Ya empezaron a amagar con que el impuesto a la riqueza o los grandes patrimonios puede llegar a durar 10 años. Esto se habilitó en parte por la aprobación del acuerdo. Por supuesto que todo esto tiene que pasar por el Congreso. Pero si el acuerdo no habilitaba esto, y perdóneme la gente Junto por el Cambio, no hay programa, no hay préstamo del fondo sin programa. El fondo no te presta si vos no acordás un programa con él. Entonces, cuando vos decís OK a un acuerdo de préstamo, le estás diciendo OK al programa. Y el programa es desastroso. Obviamente, es desastroso para lo que no es la clientela habitual de una parte de la clase política. Yo digo, ¿cuántas veces le preocupó a una parte de la clase política, al laburante, al industrial, al comerciante, al productor agropecuario? Pocas veces. Acá cuando Alberto Fernández o el kirchnerismo dice que no hay ajuste para la clientela de ellos, o sea, las organizaciones sociales, los ñoquis que hay en el Estado, las recontra superestructuras, los ministerios desdoblados, superpoblados. Ahora, a la gente de laburo en el sector privado la reventás con esto. José Luis... Yo, de hecho, he hecho una propuesta diferente y la hice en el seno del recinto de diputados, en la reunión donde se trató el acuerdo con el fondo. No mientan, le dije al kirchnerismo de que no hay ajuste. Acá hay un recontraajuste. Ahora, no es el ajuste que a ustedes les gusta, que es el que nunca quieren hacer en el gasto del Estado. Ustedes no tienen ningún problema en reventar a la gente de laburo. Pero en el Y diagnóstico... yo dije, reduzcan ministerios de 21 a 8, vuelen 13 ministerios. Quieren menos plata de coparticipación en las provincias en la emergencia. No se puede, porque así como la gente no puede pagar más impuestos, ¿por qué no se le puede girar menos plata en la emergencia de la provincia? Llena de ñoqui, de punteros y de trans. Bueno, porque no tiene los votos después en el Senado. No, bueno, está bien, pero acá vamos a discutir una cosa muy importante. ¿Quién piensa realmente en la gente? La grita claramente no piensa en la gente. Piensa en su clientela o en salvar el pellejo. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que el Banco Central teniendo reserva, cómo es posible que viniendo plata de afuera en breve, estemos votando este disparate contra la gente de trabajo? Pero José Luis quiere decir que, digamos, coincide técnicamente con Fernanda. No, a ver, no, me parece que la posición de una parte del kirchnerismo que se opone al acuerdo con el fondo no es técnica, sino es una posición ideológica, hablan de la estafa, del robo, qué sé yo. El fondo son 193 países, no creo que 193 países no hayan estafado. Programa con el fondo hemos tenido 21 antes de este, o 22 ahora con este. El 21 fue el de Macri. Nuestra posición es técnica, no ideológica. Si vos acudiste al fondo porque te fuiste a la B primero, Macri nos mandó a la B. ¿Sí? El fondo nos sacó de un incendio mucho peor en el que estábamos. Ahora, hoy, sancionar este acuerdo con el argumento que si no es default es mentira. Si el gobierno quiere llevar default es otra cosa. Pero esto, si se rechazaba, no implicaba un default, perdón. Vos seguías negociando, pagabas el vencimiento y hacías un programa mucho mejor para la gente. Lo que pasa es que acá, ni el Frente de Todos, ni Juntos o Cambiemos quieren otra cosa. Pero usted dijo, Macri nos mandó a la B. Sí. ¿Y Alberto Fernández nos va a mantener en la B o vamos a subir o vamos a descender? No, esto es un poco más abajo todavía. Ya estamos en la C con Fernández. Ya estamos en la C. ¿Y qué pasa con esto?
sea, Mirá, el viernes va a hablar el presidente de la Nación, pero bueno, ahora, hay un yo descontrol inflacionario. entiendo que la comida es la cosa más sensible que hay y más en un país pobre como este. Ahora, para poner todo en contexto, la comida, los alimentos, no es lo que más subió desde que asumió Alberto Fernández, ¿eh? Está muy lejos de ser lo que más subió. Digo, porque ahora parece ser que la culpa es de lo que produce un alimento. Bueno, no, Vamos pero a la gente le ejecutar- duele esto, Pará, cuando tiene que está bien, vivir y pero- alimentarse todos los No, no, días. no, espera. Pero una cosa es decir que aumentó todo, porque todo aumentó muchísimo, y otra cosa es que te hagan creer con saña o sin saña de que eso es lo que más aumentó. Que eso es lo que más duele, sí. Ahora, lo que más aumentó no es eso. ¿Sabes qué es lo que más aumentó? Datos del INDEC, ¿eh? Como son muchos, lo traje acá ver. anotado. Arranquemos por vestimenta. La sustitución de importaciones, ¿vieron? Para que se produzca una industria nacional. Desde que asumió Alberto Fernández, 180%, el primero que más aumentó. Alimentos fue 116, no fue el que más aumentó. El segundo que más aumentó tampoco fue alimento. El segundo que más aumentó fue restaurantes y hoteles. El tercero que más aumentó Pero eso tampoco fue también es alimento. estacional, ¿no? Está bien, Por el pero, tema, O sea, turismo. el tercero que más aumentó no fue alimento, el cuarto tampoco. Alimento está recién en el quinto o sexto lugar. Entonces, acá estamos frente a un proceso inflacionario donde todo sube. General. Donde todo sube. Agarrársela con eso nada más es estar errándole al problema. El problema es que está subiendo todo y eso no es lo que más sube. ¿Es lo que más duele? Sí. Pero si vos querés cortar eso, tenés que cortar todo lo otro que está subiendo. Y El para gobier- eso, el gobierno- discúlpame, esto sí, es, sí, es sí. muy importante. Sí, sí. Si el presidente quiere arrancar una guerra, que no sea ignorante y no la agarre a las piñas con leyes de abastecimiento, con retenciones, Claro, con control de eso. precios. El diagnóstico de la inflación tiene un premio Nobel, no el premio José Luis Cepero Sacachispa. Nobel le dieron a un tipo hace 46 años, que se llama Milton Friedman, puso aportes a la teoría monetarista de la inflación. La inflación es un problema monetario. ¿Sabes por qué de Argentina Pero nunca salimos del Guzmán problema? dice que es Porque multicausal. seguimos. No, es un disparate. El fondo lo hizo para quedar un poco bien. El fondo está harto de Argentina. Harto de Argentina. Y además tiene complejo de culpa, porque le dieron tanta plata a Macri, entonces a este gobierno le dejan un poco la pelota afuera, como pasó con la convertibilidad. Después de hablar 10 años bien de la convertibilidad no llegó a la peor crisis de la historia. ¿Qué hicieron con Kirchner, con Néstor? Le perdonaron todo hasta que Néstor un día les pagó y le dijo, chao, muchachos. Pero si queremos solucionar el problema de la inflación ya se sabe qué es lo que lo produce. ¿Por qué nosotros no logramos salir del problema inflacionario? Porque somos una manga ignorante que queremos inventar el círculo cuadrado, que la inflación se controla con control de precios y ley de abastecimiento. Dicho sea de paso, dos cosas importantes que decirte. Nosotros hemos propuesto de Avanza Libertad la derogación de la ley de abastecimiento. Y estamos organizando, junto con el resto del bloque, liderado por nosotros, un encuentro de todos los jefes de bloque de diputados con la mesa de enlace, porque queremos escucharlo. Pues hay gente que está desesperada porque lo están poniendo como los culpables de todos los problemas de inflación que hay cuando no es así. Bien. Ahora seguimos. No sé, ¿el juez quería decir algo? Pues lo miraba No, y... pero podemos coincidir con Juan Carlos Sí. en lo personal. Venimos planteando el achicamiento del Estado de toda la vida. Venimos planteando que hay herramientas. Por eso hemos dicho que no vamos a acompañar ninguna medida que tenga que ver con el incremento de impuestos, con el aumento de aranceles. Coincido con Juan Carlos. En lo particular lo venimos diciendo. José Luis. José Luis, José Luis, sí. perdón. Le Yo no bautizó. soy tu hijo como de Pablo. No, sí. Pero en eso coincidimos. En lo personal lo he planteado innumerables cantidad de oportunidades. El momento para sentarse y decir cómo achicamos el Estado, cómo le sugerimos a los gobernadores que achiquen el Estado, cómo achicamos la legislatura, cómo achicamos el Senado. Pero por supuesto. Y hemos sido muy claros, y lo hemos dicho con claridad, no vamos a acompañar ninguna medida, por eso le dijimos, no, el plan es de ustedes, muchachos, vengan ustedes con el plan que quieran. No nos permitieron participar, no permitieron que nuestros economistas aportaran, no nos pidieron una sola idea, se escondieron durante 25 meses, Guzmán no vino nunca a hablar con la oposición. ¿Qué podemos acompañar? Digo, para que no nos pongan en un lugar en el que no estamos, y lo va a ver el lunes, nosotros en ese lugar no estamos. Y lo hemos dicho, y viniendo de una provincia productora como Córdoba, te digo con toda claridad, ni se les ocurra meterle la mano a los productores, que son los que vienen, que aparte serían los únicos que podrían incorporar algún dólar a este país que lo están necesitando a grito. Así que en eso Pero, Luis, coincidimos. vos le aprobás el acuerdo con el fondo mañana y el lunes o viernes te suben las retenciones. Pero eso, pero digo, Ya. Si a vos no te gusta el tenemos una mirada programa, si distinta. a vos no te gusta el programa, no se lo apruebe. tenemos una mirada. No, bueno, sí. El lunes el país pero explotó si ni 70 eso, millones. no.
Si de ni pedazo, ellos nosotros tienen los somos los votos. responsables de... Ni ellos No, tienen los no, votos pero para esto- aprobarlo. ¿Para qué se lo das Eso es lo vos? que quiere Cristina. ¿Eh? Eso es lo que quiere Cristina. Cuanto peor, mejor. Y vos lo salvás a ellos. Cuanto peor, mejor. No. Cuanto peor, mejor esa teoría de que, que explote todo. Total, después vemos que juntamos. No es que Eso explote este país, todo, bueno, hombre, no es que explote sí, todo. bueno, no. Se compraron sí. ese buzón Entonces, ustedes. mirá, he recorrido todo el espinal empresario de Córdoba, que te conocen, que te valoran, que te quieren, y los tipos te dicen, juez, mirá, la verdad que la única certidumbre que vamos a tener nosotros, la única que podemos tener en 26 meses, es que por lo menos no A estamos fin en de default. año vamos a estar discutiendo Bueno, un pero waiver con el probablemente fondo. tenga razón en eso, pero no va a ser porque nosotros hayamos firmado Sí. la posibilidad de evitar un default. Sí. No, bueno, Sí. será por la medida que un gobierno que no ¿Cómo es encontró la posible, vuelta... cómo es que no- posible que votes que un no pudo programa plantear una sola que medida? destruye a la gente de laburo? Sigue ¿Cómo por es igual posible que sentido. destruyas, apruebes un programa que destruye a la gente de ¿Qué laburo? programa? No confundamos. ¿Qué programa estamos hablando? Luis, ¿Y qué programa? un programa con el fondo es un enlatado, es un empaquetado. Pero- no hay pero ¿qué préstamo sin programa? Nosotros programa. le dijimos, ustedes, Están diputados, aprobando el discutieron programa todo. ustedes. Nosotros vamos a Están discutir lo que aprobando el ustedes programa. discutieron en diputados Un y programa dijeron, que este destruye a programa la no lo vamos gente de a acompañar. laburo. Lo Se van lo a hacer dijimos a mierda a la gente. Se lo dijeron a Guzmán, dijeron, esto no lo Tarifazo, vamos a acompañar, no hay ninguna impuestazo, posibilidad le van a que nos sacar el hagamos cargo de un crédito. plan Eso económico es lo que no votaron participamos, ustedes. Juan. Ustedes No, no, votan con está el bien, kirchnerismo. está bien, pero en el digo- límite no se diferencian. Revientan a la gente. Le importa un carajo a la gente. Vos te vas a un lugar muy cómodo, ¿viste? No, no es cómodo, no es cómodo. ¿Qué muy cómodo un carajo, Total, que hombre? explote todo. Después Te vemos qué putean en 15 hacemos y millones de vemos idiomas. cómo juntamos votos. Pero ¿cómo Total, vas a la hablar gente del después- kirchnerismo? No, te lo ¿Cómo digo vas con a hablar del cariño y con kirchnerismo? respeto. Esa historia, esa idea que tienen esos sectores de fanáticos de creer que cuanto peor mejor, a este ¿Qué país lo fanático? lleva a los No, tumbos hace 50 años. para. Yo te digo, el programa que ustedes ayudaron a aprobar junto con lo que votó el kirchnerismo. Espera. Que me hablé gritando no va a tener razón por No, mí. pero no, pero ¿qué programa? Escúchame, ustedes, ¿vos me vas a escuchar alguna vez? Escucha esto, porque esto es dato, no es que yo lo inventé. En el fondo, no te dan plata si vos no acordás un programa con ellos. No hay separación de una moneda que tiene dos caras. O te comés la moneda o no querés la moneda, pero son dos caras un programa con el fondo. Es el programa y por eso te dan la guita. No te dan la plata si uno aprueba el programa. Entonces ustedes, perdónenme, cuando aprueban el préstamo, están aprobando un programa donde lo dijo Guzmán y están los números, donde la única variable para bajar el déficit es el sector del laburo. Es la construcción, el empresariado, el comerciante, el productor agropecuario. Los van a reventar, porque Guzmán dijo que acá el gasto público no se toca. No se chica el ministerio, no se cierran empresas públicas deficitarias, no se eche un solo ñoqui. Van a reventar a ellos, a vos, a mí, los chicos que están detrás de cámara. Nos van a matar impuestos. A Tarifazo nos van a sacar todo el crédito que tienen los bancos para dar a las empresas, se lo van a llevar ellos. Eso votaron ustedes, Luis. Eso. Porque no hay vamos a préstamos sin escucharlo programa. a Luis Juez y... No No, es dale, cierto. dale. Una verdad media, una gran mentira. Y lo digo con todo respeto, lo quiero, no José. estoy Luis, mintiendo, pero es una Luis. gran mentira. No, nosotros no hemos acompañado, no vamos a acompañar ninguna decisión que vaya en ese sentido. Lo hemos dicho con claridad. Y yo lo hemos dicho a Guzmán en todos los idiomas. Ahora, yo me pongo al revés, si me pusieran en el lugar, a ver el nivel de irresponsabilidad en el que ustedes estarían mirando o no. Diciendo, ¿en serio ustedes podemos coincidir que la toma del crédito, yo en lo personal puedo coincidir en un montón de cuestiones? Decir, ¿en serio ustedes no son parte del problema acaso? Y te diría, sí. Ahora, tener una conducta de responsabilidad nos puede hacer responsables de lo que un gobierno irresponsable vaya a llevar adelante. Yo comparto con José Luis, creo que claramente, concretamente, creo que la chica del Estado viene por otro lado, creo que el ajuste viene por otro lado, que no viene con los sectores productivos, que no tiene que venir con el que trabaja, con el que produce, con el que exporta. ¿Cómo? La tengo reclara. Ahora, y lo venimos pregonando hace rato, que este gobierno populista no se va a animar a tomar las decisiones que tiene que tomar porque ahí está su padrón electoral y otra cosa. Ahora, pero no nos hagan responsables a nosotros porque no hemos sido responsables de las medidas que ha tomado el gobierno hasta ahora. Ahora seguimos. Beredilnet, yo lo escuché a Esper y dijo, usted es del interior, Río Negro, conoce muy bien. Esper dijo que los gobernadores achiquen las provincias. Es una falacia. Es propio de una mentalidad unitaria y centralista porteña. Las provincias no somos las generadoras del déficit del Estado Nacional. Las provincias no somos quienes hemos contraído esta deuda en todos estos años. Y de hecho la incidencia de los déficits provinciales en el déficit nacional es absolutamente mínima. Pero aparte acá se soslaya una cuestión que es fundamental. La educación del país, en todos sus niveles, menos las universidades, está en manos de la provincia. La salud pública está en manos de las provincias, menos los 3 hospitales de la capital. La seguridad está en manos de las policías provinciales.
el acompañamiento social, la obra pública provincial. Es decir, no se puede entrar en la falacia de culpar a las provincias de los males de la República de hoy. Yo voy a mostrar esto. Esto es la historia del déficit de la Argentina del año 83 a la fecha. 38 años de democracia y de política económica. Si usted mira, hay 7 años solamente en lo que hubo superávit. Un año del presidente Menem, que seguramente es el dinero que ingresó por las privatizaciones. Gracias, ¿eh? 5 años del presidente Kirchner y un año de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el resto de los años hubo déficit. Acá está la deuda. Ahora, yo escucho muchos análisis, populismo, Venezuela, contra los defensores del liberalismo, etcétera, etcétera. Pero si no hay acuerdo sobre esto, el resto es toda una mentira. Y este déficit no tiene ideología. Lo hizo tanto el radicalismo como el PRO, como Cambiemos, como el peronismo. No lo hicieron unos y otros no. Solamente el periodo de Néstor Kirchner. Entonces, lo que hay que discutir es si la dirigencia política nacional se puede poner de acuerdo para resolver este tema. Con los ingresos y con los gastos. Pero no echando culpa. Este es el diálogo nacional. Y yo creo que esto que estamos observando estos días, de ver que posiciones ideológicas totalmente distintas compartimos un diagnóstico y un tema, como es la deuda, puede ser un punto de partida para un gran consenso entre la dirigencia nacional. Digamos, si cada recambio de gobierno vamos a discutir si el que está es un criminal porque quiere resolver el déficit, y cuando pasan los 4 años y se da vuelta, el criminal es el otro, es decir, no tiene esto. O sea, la política de Estado es otra cosa. Es asumir las cosas buenas y asumir las cosas malas. Y lo otro que quiero plantear, que tiene que ver con esto, Marcelo, y esto fue el crecimiento de la deuda en los distintos presidentes del país. Sí. Empezamos en el año 83, que usted lo ve, con 45.000 millones de dólares. Después, para financiar fue la herencia que recibió todo el déficit, del proceso. estamos en 342.000. Único momento en el cual bajó la deuda, Néstor Kirchner. Después subió sistemáticamente. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que parar de echarnos culpas. O sea, está muy lindo debatir, complicar, todo lo demás, responsabilizarse, todo lo demás, pero llegó el momento de esto hay que discutirlo como política de Estado, y la dirigencia política argentina, sobre todo los partidos nacionales, los partidos que han gobernado del 83 hasta ahora, tienen que ponerse de acuerdo en cómo se sale de esto. Yo comparto lo que vivimos nosotros con el ministro Guzmán hace 48 horas en el Senado. Para mi humilde opinión, que no soy economista, fue muy triste. Un ministro porque no nos pudo dar ninguna certeza, ni desde el problema energético, ni desde cómo va a adaptar el presupuesto dentro de 30 días al déficit que exige el fondo. No nos habló del tema tarifa, no dio ninguna precisión. Entonces, cuando hoy acá se habla de inflación, ahí están las distintas teorías, la expansión monetaria, etc. Yo creo que esencialmente es un problema de confianza. ¿Y cómo va a votar usted? Yo voy a votar a favor, no porque esté convencido ni del plan, ni del acuerdo, ni nada por el estilo. Voy a votar a favor porque creo que el resto es mucho peor para el país y para los argentinos y para todos. Y por más que no esté convencido y me duele votar esto, pero es un tema que cada uno lo mira de su cuestión personal. Yo insisto mucho en esto. El tema de la deuda, salvando la cuestión religiosa, es un tema como el del aborto. Usted puede tener 2 personas que piensan o que conviven en espacios totalmente distintos, pero a este tema hay coincidencias muy importantes. Usted es una persona, bueno, fue gobernador, es una persona muy... ¿Y cómo ve que parte usted vota a favor? Porque dice, no votar a favor sería peor la situación, Sí. ¿no? ¿Y cómo ve la posición de parte del oficialismo del Frente, o sea, de Cristina? Yo creo que hay que respetar a todos, Marcelo. Creo que respetar a todos, porque es un tema tan profundo y es tan íntimo esto. Porque cuando uno ve esto, o cuando uno ve, como planteaba recién Fernanda, lo que es esto, este crédito de 55.000 millones de dólares, lo tomaron 2 personas, Sturzenegger y Duhovne, con el liderazgo de Macri. 3 personas, sin un decreto, sin pasar por el organismo de control del Estado, sin debate del Congreso, nos metieron un marginal de 55.000 millones de dólares. Mire, en la Argentina
recibió el primer crédito del Fondo Monetario Internacional en el año 1958. Sí. Frondizi, 75 millones de dólares. ¿Sabe cuánto recibimos desde el 58 hasta hoy? Hasta el 2018, el gobierno Macri, 42.000 millones. Lo que el país recibió desde el año 58 al 2018, lo recibió en una sola vez el gobierno de Macri. Claro. Y más. Ya sabemos lo que pasó después, se fue, no está, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a insistir en esto acá. Pero lo que digo, es muy fuerte que 3 personas hayan endeudado al país para las próximas 3 generaciones. ¿Permitís una Y que aclaración, aparte no Alberto? sabemos cómo lo vamos a poder pagar. A ver, Déjame- Es tremendo. No, Una Claro. aclaración, Un Alberto, una aclaración. Primero, no era necesario, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente en ese momento, pasar por el Congreso. Ningún acuerdo con el fondo pasó por el Congreso. Eso es una falacia. Recién con la ley que se aprobó en el 2020, se requiere para un endeudamiento con el fondo pasar por el Congreso. Después no es cierto que no hubo un decreto, hubo todo un ordenamiento, de acuerdo a las normas del Banco Central, y no fueron 3 personas. Fue un equipo de gobierno que, como los otros acuerdos anteriores con el fondo, lo ha tomado. Pero entonces, no pongamos un manto de duda sobre un tema que tiene que ver con la legalidad, porque no pasa por ahí. Humberto, Vos podés estar todo en respeto, desacuerdo con el Humberto, con todo acuerdo, respeto, pero no podés negar que se tomó de manera Cambiemos ilegal. plantea Son dos que- cosas distintas. Cambiemos plantea que se hizo sin intervención de absolutamente nadie, en virtud del artículo 60 Pero y ningún 61 acuerdo, de la ley de ninguno de los financiera. acuerdos que la Argentina firmó con el fondo anteriormente pasaron por el acuerdo. Es el número 21, Sí, no, José Luis. Bueno, Está bien. 21 acuerdos de los 22, que el 22 sería este, pasaron por el Congreso. Con todo respeto, no es justificativo. A ver, Monse, Una decisión que involucra a por lo menos 15 años del presupuesto público, una decisión que involucra Te vuelvo a este repetir, dinero, ningún políticamente acuerdo tiene que del ser fondo respaldado con el o no. fondo pasó Esto por es lo el que opino Congreso. yo, pero bueno. Pasó por el Congreso. vamos a escuchar a Sobre Fernando la Vallejo porque legalidad, queremos conocer la muy- posición del señor Muy Olleri. cortito, dos o tres cositas. Voy a insistir acá con lo que no insistía el compañero, porque es importante, porque por acá pasa el eje de la ilegalidad de y no es ideológico, como dice Spert. Es una cuestión jurídica, es una cuestión de legalidad, es una cuestión de que se han cometido delitos contra la República Argentina y contra el pueblo argentino, y que nos están viniendo a reclamar nada más ni nada menos que 45.000 millones de dólares. A ver, estamos hablando de una economía que exporta hace más o menos una década 70.000 millones de dólares, digamos, Sí, sí, más o en menos. promedio. Bueno, de estas dimensiones estamos hablando. Estamos hablando de algo que no se puede devolver, que no se va a poder devolver en los términos que el Fondo Monetario le exige a la Argentina. Esto no se puede repagar en 8 años, que es el plazo de un acuerdo de facilidades extendidas como el que se está firmando. Esto se va a tener que rediscutir. Esto no soluciona el problema de la sostenibilidad de la deuda, pero por sobre todas las cosas hubo un delito. Y yo quisiera saber si todos los que asusan fantasmas, los que promueven la firma alegremente de cualquier cosa y están apurados por firmar cualquier cosa, si los estafan a ellos y se trata de sus fortunas personales y tienen las pruebas del delito en la mano, si van tan alegremente a devolverle la plata al estafador o utilizan hasta la última instancia legal que tienen al alcance de la mano para defender lo que les ¿Qué corresponde. dice, juez? Lo vimos, discúlpame, Denuncia. lo vimos con el aporte extraordinario de las grandes fortunas. 2,50 pesos tenían que pagar los 12.000 más ricos de la Argentina. Recorrieron todos los tribunales que podían recorrer para evitar pagar lo que les correspondía por ley. En este caso hay un delito contra la República Argentina y parece que es ideológico. El derecho internacional ¿Cuál es el es delito para ideológico. vos? La ley argentina ¿cuál es el ideológica. delito? Es verdad lo que vos decís, discúlpame, es verdad lo que vos decís sobre los procedimientos y demás, pero este préstamo fue otorgado para un determinado fin y fue destinado a otro fin. Hubo malversación de fondos, hubo malversación de 45.000 millones de dólares. Discúlpame, se fugaron más de 40.000 ¿Vos tenés la millones de prueba? dólares entre junio del 18 ¿Tenés y la noviembre prueba de del eso? 19 en formación de activos Porque sé que pasa externos. mucho Y más de chamullo 10.000 eso. millones ¿Cuáles son de las dólares en pruebas? salidas de inversiones de portafolio, ¿Hiciste o sea, la capitales denuncia especulativos de que se fueron de del la fraude? Argentina. Cuando Se Néstor fugaron Kirchner compró 2 millones de 6.300 millones de dólares en más, 2010. registro Era del balance formación de cambiario del activos Banco externos. Central de el gobierno de ustedes. 6.300 millones de dólares más que los 44.500 que el fondo desembolsó en la Argentina. Mirá, el Díganme problema de fondo, si el eso problema no de es un fondo es delito. el Está déficit. prohibido en el Estatuto del Fondo Monetario. Mercedes y esas Marcó acciones y del Pont omisiones Sí. son un vació de delito para el reservas el derecho Banco internacional. Central No es entre el ideológico, Esper, 2017 es la y el defensa 2019. del interés Vos hablame nacional. arriba, yo te Es hablo la arriba, no tengo defensa del problema, interés nacional. Entonces, Mercedes Marcó del seguramente el Pont lunes- vació de reservas al Banco Seguramente el lunes Central. estarás presentando la Eso es denuncia. más por delito que la incumplimiento deuda. a los culpa del presidente. Ya está presentada una denuncia que la presentó Zanini, ya está tramitando en la justicia. Sí, por supuesto.
Por supuesto, y por eso reclamamos que la justicia actúe. Senador Yetelín, ¿cómo va a votar usted mañana? Afirmativamente. La verdad es que creo que hay varios temas que me parecen importantes que casi todos coincidimos hoy. Primero es que es una deuda absolutamente irregular, una deuda por su tamaño, por una magnitud, la más grande en la historia, ahí nos daban los números comparativos. Definitivamente por la modalidad y los vencimientos de devolución. Estaba previsto devolverla en prácticamente 3 años, o sea, casi la mitad por año íbamos a tener 19.000 más 20.000 millones de dólares tenemos que devolver por año, absolutamente imposible. Y también irregularmente usada, como dice también Fernanda. O sea, hay una parte por lo menos sospechosa e investigada por la justicia que habrá que llegar hasta las últimas consecuencias si es que el Fondo Monetario incumplió o si incumplió el Estado Nacional. Más allá de eso, también creo que coincidimos, es que las opciones son pocas, porque más allá de la temeraria posibilidad de usar los últimos dólares de reserva con la inestabilidad económica que hoy tiene la Argentina, el nivel de inflación y la situación que hoy vivimos en la Argentina con el nivel de pobreza que tenemos, me parece que no podemos tolerar más vencimientos de deuda de este fondo si tenemos la posibilidad de refinanciarlo con 6 años de gracia, con la posibilidad de extender en 10 pagos en forma semestral y con un programa del Fondo Monetario que es un programa, digamos, ojalá no hubiéramos tenido que firmarlo, pero es un programa que de alguna manera va a permitir que la Argentina mantenga su capacidad de crecimiento. Y la verdad que cuando hacen tanto susto acá de lo que está pasando con la empresa privada y todo, quiero decirles que por lo menos desde Tucumán, el plan de obra pública hoy lanzado y conveniado ya con la Nación en marcha, y no creo que sea diferente en las distintas provincias, es claramente superador al que tuvimos durante los 4 años del gobierno anterior y los 2 años de pandemia sin duda. O sea que las empresas, y escuchamos nosotros a la Cámara de Construcción, en diputados... O sea, ¿usted dice que esto va a servir como para relanzar productivamente el país? Sostenemos un nivel de reservas que nos permitan sostener nuestro tipo de cambio, vamos a poder trabajar sobre la inflación, que es mucho más que solamente un tema monetario, y vamos a generar la posibilidad de que la Argentina aumente, porque la Argentina hoy tiene un problema que es cómo sigue creciendo, y la Argentina tiene una restricción externa que es parte del problema del déficit. El déficit es un tema de que producimos menos dólares de los que gastamos, tenemos un problema de energía que tenemos que resolver y tenemos un problema Discúlpame que te corrija una cosa, porque discúlpame, lo tengo que decir, no te puedo acompañar en esto. Este programa no nos permite mantener el tipo de cambio. Este programa nos obliga a devaluar de manera permanente y detrás de la inflación. Y esto es uno de los elementos más graves de lo que Martín Guzmán aceptó de las imposiciones del Fondo Monetario. A mí no me parece. Mucho no más me parece que nosotros tengamos que no hacerlo. Está digamos, escrito. Porque, ¿Te parece? No me parece a mí que la Argentina tenga 5 puntos de inflación en dólares, que es lo que estamos teniendo manteniendo el tipo de cambio fijo. ¿Te parece que tenemos que alimentar la inflación devaluando el tipo de cambio nominal? Digo que nosotros tenemos que resolver... Pero es lo que ocurre, digo. Sí, señor. Bueno, sí, señor. Bueno, el ministro ha ido y les ha mentido. A los que no son economistas les ha mentido. Bueno, digo, esto es lo que ocurre. Digo, el precio doméstico está determinado por el precio internacional y por el tipo de cambio nominal. No le mintamos a la gente. Ahora, no le mintamos a la gente. En todo caso, discutamos cómo vamos a resolver este problema. Me parece que en donde no estamos de acuerdo... Déjame, Fernanda, que hable yo, porque me parece que en donde no estamos de acuerdo, con algunos compañeros sobre todo, es en si este programa que hemos acordado es la mejor manera de haber solucionado este problema. Aquellos que tenemos responsabilidad de gobierno, aquellos que tenemos detrás de nosotros provincias, municipios y responsabilidad de gente que está allá en el primer nivel de trabajo, digamos, sabemos que nosotros a este tema del default, que tan fácilmente se toma desde algunos lugares, no debiéramos tomarlo con esa facilidad, ni de este lado ni del otro lado. Porque la verdad que la situación de la Argentina, me parece que la situación de la Argentina, yo te dejé hablar, no, yo te dejé hablar. La función de gobernar, yo te escuché hablar de cada cosa vos que no sabés. Y después el culpable somos nosotros, es de loco. No, lo tuyo es absolutamente temerario. Son unos irresponsables. Yo soy irresponsable, vos decís que hay que pagar el vencimiento con los 3.500 millones. Llevan al borde yo tengo que reconocer que hay parte de la oposición que ha sido responsable, pero lo tuyo es temerario y irresponsable. Si no hay déficit, no hay deuda, querido. ¿Por qué estamos endeudados hasta acá? Porque hay déficit. Y toda mirá la novedad. Ahora sí que se sacaría la compatibilización. Ahora aprendí. A ver, Yetelín, a ver si yo entendí bien. Usted dice que una cosa es lo que opina usted o Bertilné, que tiene la responsabilidad de gobernar una provincia, y otra cosa es lo que dice Esper y lo que dice Vallejo, que no tiene esa responsabilidad. Yo digo que hay
diferentes instancias de responsabilidad. Yo creo que creer que pagar, porque con 3.500 millones que tenemos en el Banco Central, podemos hacer frente a un vencimiento seguir esta negociando, semana seguir de negociando. 2.300 y seguir negociando como si no se hubiera estado negociando hace 24 meses, me parece la por lo negociación menos empezó temerario ahora, y de una Guzmán, ahora irresponsabilidad empezó. absoluta Ahora, para quien se el dice falso- técnico. Para Falso quien que se hace dice 2 años que técnico. está negociando, falso, falso. Pero a ver, Guzmán lo dijo por favor, en la Cámara de el problema Diputados. no es que- Empezó hace 60 días No a es negociar. Esper o no es Fernanda. El problema es que es la vicepresidenta y el jefe de bloque del oficialismo están en contra. ¿Quién? Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner. de y, diputados. digamos, no es Fernanda, bueno, ella no tiene No, responsabilidad de y yo respeto la posición. Cristina y Máximo Respeto tienen esa posición, la responsabilidad de respeto. gobierno. Esa posición la respeto, pero esa posición no está diciendo lo que dice Esper. Son posiciones distintas. No, pero votan en contra. Sí, votan en contra. Yo no coincido con el voto en contra, pero creo que entiendo por qué nosotros desde los 21 programas que hemos mencionado Esa acá, es la nunca ninguno ha sido virtuoso para la Pero digo, Argentina. esa es la O sea que la realidad contradicción- histórica la es contradicción compleja del y en eso gobierno. O sea, es esto una lo que- contradicción de nuestro gravísima, espacio. ¿no? Sí, pero no sé, lo importante es que se resuelva favorablemente. No sé, juez, ¿usted piensa es gravísima o...? Impresentable. Esta- Temerario. Yo creo que no estamos acostumbrados a este tipo de discusiones tan profundas sobre temas tan profundos. Es decir, cuando España tarda 3 meses en encontrar un gobierno, nadie dice que es un caos, que el país se derrumba ni nada por el estilo. Es una cuestión Pero la normal y situación de tradicional. España es más normal que No, la de no Argentina. importa, desde el digamos, punto de cuando vista- los americanos cada 4 o 5 años tienen que cerrar la administración porque no hay acuerdo sobre el presupuesto, no se cae todo. Yo, sinceramente, respeto las distintas posiciones que hay en el frente de todos, porque de alguna manera plantean lo genuino del espacio. Y no soy ni peronista, ni tengo razón de decir, no me parece que sea una cuestión tan grave para el país. Y yo también respeto la posición de Cambiemos. Pues ¿sabe por qué? Porque Cambiemos tomó el crédito. Lo menos que tiene que hacer es votar a favor. Porque aparte era un crédito para devolver en 38 cuotas y ahora se va a devolver con 4 años de gracia en 10 años más. Pero no sé si Es decir, votan a favor porque opina como usted, que ellos son culpables de todo lo que pasó. No, pero es que tampoco son Bueno, culpables de todo. Capaz que votan a Sí favor porque tomaron el tienen, crédito. capaz que votan a favor porque tienen alguna expectativa de ser gobierno en el 23 y dicen, bueno, si no damos al mundo señal ahora que vamos a pagar, ¿quién nos va a creer cuando seamos candidatos? Puede ser una especulación también. Claro. Acá en esto hay muchas variantes que juegan en esto, pero a mí me parece que lo que no tenemos que dramatizar es la situación actual de lo que pensamos. Claro, Quienes tenemos que pero- tomar esta decisión con respecto a esto. Yo pero- creo que lo más grave, ¿sabe qué es? Es que Pero- estamos con un 7% de inflación en los alimentos, estamos con un 10% de inflación en el conurbano de los alimentos y tenemos un ministro de Economía que no sabe qué es lo que tiene que hacer. Para usted se tiene que ir, Guzmán. Es una decisión del presidente, yo no le voy a decir al presidente Claro. qué tiene que hacer, pero lo que yo creo es la lucha contra la inflación es Ahora, de un plan, de un proyecto Lo- y es de confianza. lo que Cuando el pasa... presidente dijo ayer, discúlpeme Marcelo, Sí, que el viernes largaba la lucha contra la inflación, le puedo asegurar que mi amiga, la almacenera del barrio Don Bosco de Chipoleti, entre ayer y hoy, Remarcó. se cubrió de cualquier duda que podría haber generado. Ah. A partir o de sea, un presidente- generó inflación esa frase. Obviamente, pero sin No. ningún tipo ¿Tiene de ni lugar a usted duda. considera que Ni le Guzmán digo tiene- los grandes empresarios. tiene que seguir? al No, a margen? ver, yo de vuelta creo que es una decisión estricta del presidente. Pero hay Tú me plan decís a mí económico. que la culpa del problema que tiene la Argentina económica tiene que la persona de Guzmán, me parece que no. Sí me parece que la Argentina, solucionado el tema de estas situaciones con los bonistas privados y con el Fondo Monetario Sí. Internacional, habrá dado un primer paso en un camino que recién empieza, que es recuperar el empleo, generar trabajo, aumentar nuestras exportaciones. Igual yo digamos, por una cosa, además Fernanda siempre manifestó esto, vino muchas veces al programa hace muchos años, pero ella no tiene responsabilidad de gobierno. Lo raro es que usted tiene responsabilidad por Río Negro, usted por Tucumán, y dice, bueno, mira, esto no me gusta, pero lo voy a votar porque si no se pudre todo, ¿no? Es así. Lo raro es que gente del gobierno tiene responsabilidad, y mucha, de gobierno, no lo vote. Eso, no sé, me parece a mí, güey. Es rarísimo. Bueno, no lo pueden explicar. Yo no voy a entrar en contradicciones, podemos coincidir en alguna mirada final sobre el tema. Yo coincido sinceramente que la única certidumbre que la Argentina puede tener el lunes,
sin plan económico, sin un ministro, que aparte de una contribución maravillosa que le podría hacer a la democracia y a su propio gobierno, Guzmán, mañana a la tarde presentar la renuncia, porque la verdad tuvimos 25 meses un ministro que, como ministro de Economía, poco y nada, y claramente con el tema de la deuda, trajo un programa para pagar dentro de 2 años. Pero bueno, yo no voy a entrar en esas contradicciones, en esa historia del peronismo siempre tienen un menú en la carta. Te gusta, vamos por izquierda, y a vos te gusta por derecha, vamos por derecha. Total, después somos... Yo no voy a entrar en esa contradicción, no voy a entrar a ofender a nadie porque la verdad no me corresponde. Pero lo que sí tengo claro, y lo vuelvo a repetir, te lo vuelvo a reiterar, que la única certidumbre que este país puede tener es que no caemos en default a partir del día lunes. Será poco, será mucho, habrá que trabajar, habrá que hacer un montón de cosas. Nosotros insistiremos con algunas medidas que creemos que el gobierno tiene que tomar. Le seguiremos insistiendo al gobierno que tiene que achicar el Estado, que tiene que hacer desaparecer el ministerio, que tiene que achicar el costo de la política. Lo vamos a ir diciendo. En eso Aún coincide cuando con estemos Esper, entonces. Pero por supuesto, consigo con... Esto lo he hablado muchas veces, lo hemos discutido muchas veces sin discutir el tema, inclusive cuando Esper no hacía política. Y siempre me he parado en este eje. Siempre dije que la política se tiene que achicar, que tenemos que empezar por el ejemplo, que tenemos que empezar por casa, que no le podés pedir al tipo que produce, al que exporta, a la metalmecánica de Córdoba, al tipo que... No te puede parar en el hombro del productor agropecuario porque son los mismos los que tienen que contribuir. Esa solución fácil a la Argentina la ha tenido 50 años con la cabeza en la palangana. Ahora, coincido absolutamente. Este no es el plan. Entonces, a partir del lunes, con un país que no caiga en default, seguramente nosotros seguiremos insistiendo por dónde tiene que ir el gobierno. Claramente. Ahí, digamos, Massa, cuando empezaba el programa, él dijo, bueno, esto puede ser la base. Creo que Benetirney también, ¿no? Dijo, de otras coincidencias, o es muy difícil. Es complicado. Con los fanáticos es muy difícil. Es muy difícil. ¿Usted qué dice? Hasta acá llegó mi amor. No, yo digo, es muy difícil con el fanatismo, cuando vos te fanatizás, cuando a vos lo único que te importa es la especulación electoral por encima de la necesidad de la gente, es muy difícil, es muy complicado. Pero por supuesto que uno entiende, no todo se puede devorar a grieta, que deberíamos ponernos de acuerdo en cuestiones básicas. Por ejemplo, ponernos de acuerdo en un tema. ¿Le podés seguir metiendo la mano en el bolsillo al que produce, al que trabaja, al que exporta, al que necesita que exporte para que traiga los dólares? ¿Podemos seguir con la misma mecánica? Y no, tenemos que ver cómo hacemos para manejarlo de manera mucho más austera. ¿Podemos coincidir toda la política en esto? Y si no lo hacemos, vamos a seguir así. Las retenciones van a aumentar parcialmente, ¿no? En los derivados de la soja. Pero había una idea de aumentar todo. El domingo salió eso. Bueno, habría que ver de dónde se filtró esa idea. También había alguna idea de bastardear la posibilidad de que mañana evitáramos el default, ¿no es cierto? También hay que decir la verdad porque algunos piensa que eso salió para tratar que el auto no llegue, ¿viste? Y después nadie se hace responsable. Pero bueno, lo cierto y lo concreto es que nosotros no vamos a avalar, no hemos avalado, no vamos a contemplar más allá de lo que diga ninguna medida que tenga que ver con algún incremento de impuestos o de aranceles. A ver, Esper, quería... Sobre el tema derechos de exportación que se llaman retenciones o de importación que se llaman aranceles, nosotros hemos presentado un proyecto de ley que dice que la fijación de derechos de exportación y de importación es una atribución del Congreso, inciso 1, artículo 75 de la Constitución. O sea, si se aumenta la retención no sería legal. Perdón. Esa atribución, la primera atribución, a ver, fíjate la sabiduría de la Constitución del 53. La primera atribución del Congreso es fijar derechos de exportación e importación. La primera. Esa facultad, la primera, ha sido delegada indebidamente por infinidad de leyes del 53 para acá. Lo que nosotros hemos hecho desde Avanza y Libertad con Carolina Pipo es presentar un proyecto de ley que diga, no. Toda esta delegación implícita es absolutamente inconstitucional. Que yo diría, la última aceleración arranca con el Código Aduanero de Videla del 81, o de la dictadura, no sé si estaba Videla o Viola en ese momento. Aquí para atrás, que la atribución vuelva al Congreso, que el Congreso sea quien fije derechos de exportación y de importación. Por lo tanto, desde que se sancione esa ley, y si fuera sancionada, ojalá que nos acompañen el grueso de los bloques, porque es una atribución del Congreso indebidamente delegada, los derechos de exportación e importación son serios y los fija el Congreso. Por lo tanto, el gobierno no debería recurrir a subir derechos de exportación, más allá que es un disparate poner un impuesto a la venta de productos al exterior. La segunda cosa que quiero decirte para redondear es un mensaje esperanzador a la gente en el sentido siguiente. A mí me da bronca escuchar que si aprobás este programa, reventás a la gente, y si no la aprobás, también la reventás porque vamos en default. O sea, la reventás en los dos casos. Había una
vía del medio, si vos querés, que era seguir negociando un programa mejor y pagar con reserva. Ahora, afortunadamente hacia adelante se abren Pero caminos, Michel se abren dice que caminos. era una locura. No, espera, déjame terminar. Porque Sí. cuando agarre la viola Vallejo no la paro más. Argentina tiene futuro, pero tiene que hacer todo diferente a lo que está haciendo. Tiene que abrirse al comercio, tiene que reducir drásticamente el tamaño del Estado para eliminar el déficit y bajar impuestos. La gente no demanda de pagar impuestos. Y tiene que tener leyes laborales, dado que tiene 6 millones de trabajadores totalmente precarizados con estas leyes laborales, obvio las tiene que cambiar. Obvio que las tiene que ¿Qué cambiar. le quería decir? Yelin vio que él lo mencionó a usted. No, está bien. Yo la verdad es que creo que hay varias cosas que son muy positivas que no terminé de decir. Hay una, que el hecho de que el Congreso esté debatiendo hoy por primera vez en todas las historias de nuestra democracia este tema del fondo me parece una cosa importante y hay que recordar que ese es un proyecto de ley de Alberto Fernández que mandó al Congreso, que votamos en casi todos Sí, los bloques. pero le sacaron el corazón del proyecto, ¿no? No estoy hablando de Ahora, este proyecto, estoy no. hablando de la ley que obliga a que los proyectos Sí, de sí. financiamiento con el Fondo Monetario tengan que venir al Congreso. Y me parece Que que es digo, importante recalcar Si se que hoy lo mantenía tenemos lo en que el Congreso. mandó Guzmán, no se aprobaba. Está bien, pero se aprobó o no, lo cierto es que el proyecto, las metas y todo se discutieron y están al medio a la vista de toda la gente, nadie está escondiendo nada. Y me parece que eso es muy diferente, porque es cierto que, como decía el senador, que la Constitución y la Ley de Administración Financiera dejaban un resquicio para que uno pudiera, cuando se endeudaba con un organismo internacional, no llevarlo al Congreso Nacional. A pesar de que en teoría los empréstitos con el exterior deberían ir por Constitución al Congreso Nacional. Y esta ley nuestra, votada por todos y bastante en acuerdo, ha obligado a esto. Y dio el debate, dio la discusión, pero generó los consensos necesarios, que para mí, como dice Luis Juez, es importante, porque para la Argentina no es lo mismo saber que mañana sabemos claramente no vamos a caer en Pero default con el Tineb, fondo. digamos, ¿va a ser por mayoría importante la aprobación mañana? Sí, creo que sí. Sí. Creo que se necesita para una ley, y en este caso 37 senadores. Estimo que vamos a estar en 55 senadores aprobando. Y Fernández, ¿cómo sigue el frente de todo después de Bueno, habrá que ver cómo se resuelven los Cristina problemas que más o ya menos tiene la piensa como vos, economía, ¿no? los problemas que ya tiene la economía y los problemas que se van a profundizar a causa de las políticas que el Fondo Monetario trae a la Argentina con este acuerdo. Así que el trabajo va a ser mucho. Yo quiero decir dos cositas, ¿no? Porque la verdad es cierto lo que dice el juez, ¿no? Que en el peronismo hay derecha, izquierda, esto siempre ocurrió, afortunadamente, gracias a Dios, ¿no? Porque después del otro lado es toda la derecha pura y dura y todos están perfectamente de acuerdo en no tocar jamás un interés de los poderosos, ¿no? Acá se habla de responsabilidades, de esto, de lo otro, pero la verdad es que la responsabilidad primaria que tenemos o deberíamos tener todos los dirigentes políticos es velar por el interés de la enorme mayoría de los argentinos, de la que nadie habla, porque acá nadie ha hablado de los trabajadores, nadie ha hablado de los trabajadores informales, nadie habla de los jubilados, qué va a pasar con las jubilaciones, qué pasa con el salario, cuántos puntos está hoy abajo el salario de lo que estaba en el 2019, en el 2020. Digo, ¿qué es lo que pasa que nadie habla de esto? Y en algo Hablemos de se la ponen de jubilación acuerdo, Cristina. disculpame, en algo más se ponen de acuerdo, que es reducir, Dale, hablemos. reducir el Estado, reducir el gasto. Acá el compañero mostró los números de lo que pasa con las provincias y es absolutamente cierto. Ese gasto que se dice es el gasto indispensable en salud, en educación. ¿Qué queremos? ¿Recortar la salud, la educación, Hablemos de los la poderosos, seguridad hablemos del social, las patrimonio máximo. jubilaciones? ¿Qué es lo que Dale. y además, Empecemos. eso es fanatismo y eso es una posición ideológica. Porque dale, a vos te aunque gusta hablar de los pobres y se desapareciésemos hacen el ricos, Congreso dale. y Sigamos con el exterminásemos la chamullo, hablando de los democracia, pobres para no hacerse ricos. resolveríamos el problema del déficit fiscal. Porque todos sabemos que eso en términos Dale, matemáticos hermoso. no Hermoso existe. el Eso chamullo. sí es una Hablemos de los posición pobres y nos hacemos ricos. Y ideológica. bancamos Eso es dirigentes acting para la multimillonarios que no pueden tribuna. justificar Lo dónde que la no es juntaron. acting para la tribuna son los... No, ¿qué tribuna? Son los más de ¿Qué 45 mil tribuna? millones de No, dólares es que se hermoso cómo jugaron ustedes y que siempre persiguen a los seguramente que no laburan, tributaron lo a que los tienen que que tributar. trabajan, No a los me que hable encima que producen. yo lo escuché a usted decir todas las pavadas que dijo. Por Vos favor, y le lo pido, ocupa el senador. presidente que te cae- vos le hiciste más daño al presidente que toda la oposición Entonces, junta. no se Hacete quiere hablar cargo. de la fuga, no se quiere hablar de la evasión, no se Hacete quiere hablar cargo. del contrabando, que el propio Bussi dijo que el 50% de los granos que se comercializan en negro. Entonces, ahí está el déficit fiscal. El problema no es el gasto, el problema son los que manejan el poder real en la Argentina y no A la ver, clase Fernanda. política, que no quieren poner lo que tienen que poner. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Que la dirigencia política se ha perdido en este momento una enorme oportunidad. Y en esto tiene razón Expert. Porque lo que le estamos diciendo a la sociedad argentina es que
o está esto que es muy malo o está aquello otro que es peor. Y la verdad me da mucha tristeza que no seamos capaces de convocar a nuestra sociedad a un futuro mejor, no a un futuro que es el menos malo, porque me parece que ya está cansada la sociedad del miedo y de los fantasmas. A ver, juez, ya tenemos que ir redondeando. No, yo no quiero hacer una polémica de esto, pero la verdad ya estamos viejos para que vengan con ese chamullo apolillado. La verdad estamos viejos. Que me hable de los pobres y tus dirigentes son multimillonarios. Que me hable de combatir la pobreza, que me hable y en por serio, y no somos favor, pero por capaces, favor, y no juez, somos capaces de poner en el que me hable de los jubilados cuando tu conductora cobra 3 palos 100 por mes. ¿De qué jubilado me estás hablando? De nada. Después ¿En serio me estás hablando de los jubilados? Me estás hablando de los 84, 85% de los jubilados que ganan 30 lucas cuando la conductora de tu espacio se lleva 3.100.000 pesos por lo menos llámense a silencio. Ya estamos grandes, para que no me queden la boca. Estamos grandes, efectivamente, lo venimos escuchando desde hace décadas y cada vez que vinieron y pusieron sus políticas, dejaron al país en la lona. Lo ponen a Alberto todo en el esto que poder, estamos discutiendo después tiene que dicen ver que con uno eso. ocupa, después Por sacan favor, la escalera y nosotros tenemos que sostener para que este país no se... propuesta. Bien. No, esas contradicciones son tan evidentes que la gente no es tonta. Le agradecemos a todos que hayan estado. Gracias. Bueno. Tenemos más. Sí, tenemos más. Tenemos...